servicio, este culto, el primero que nosotros iniciamos, nosotros tratamos de tener una palabra para sostenernos a lo largo del año. Amén. Todos los años tratamos de tener esta palabra para poder sostenernos, para poder caminar en el año, trabajar nuestra fe. Recuerde que cuando yo hablo de trabajar la fe, significa que nosotros podamos ir viendo y evaluando nuestro corazón, cómo está nuestra fe a lo largo del año, ir caminando. La idea es que cuando terminamos el año podamos mirar y decir, bueno, creo que he madurado un poquito más, he podido avanzar en mi fe, he crecido en mi fe, o estoy fortalecido en él. Así que la idea es poder lograr ese objetivo. Tal vez no grandes objetivos, pero por lo menos decir he avanzado en mi fe. Y muchas veces oramos nosotros, y yo creo que todo el tiempo tenemos que orar, pero muchas veces oramos específicamente con preguntas al Señor, ¿no? Porque es parte de nuestra vida de oración el hecho de que presentamos algunas peticiones, por ahí estamos un poco ansiosos y le preguntamos, Señor, ¿cuándo? Señor, bueno, esto, ¿qué está ocurriendo? A veces entramos en ese terreno, como dice el Chavo, sin querer queriendo, entramos en ese terreno de ¿por qué Dios? ¿No? Y todo el tiempo podemos llegar a presentarnos delante de Dios, a hablar y a comunicarnos con Él, pero le hacemos preguntas, ¿no? Y yo creo que en un punto no está mal porque necesitamos entender, la palabra nos da pie, Jeremías 33:3 dice, entonces si yo le pregunto algo, seguro que Dios en su debido momento me va a contestar, me va a poder responder, tal vez no en el tiempo que yo quiero, pero me va a poder dar la respuesta. Entonces considero que justamente a veces orar haciéndole preguntas al Señor no es algo malo, pero sí yo tengo que tener como un equilibrio, ¿no? Ahora, yo me hago esta pregunta también: ¿qué pasaría si fuera el Señor el que nos preguntara a nosotros? ¿Qué pasaría si un día yo justamente voy a la presencia de Dios, como usted hace todos los días, amén?
que se toma un buen momento para orar de calidad, no tiempo, porque seguro que dice, no tengo tiempo. No, tiempo de calidad. Y que usted va a la presencia de Dios, cierra sus ojos o como usted ore, y en cuanto se presenta delante de Dios, Dios le hace una pregunta. Dios le llama por su nombre, como para que usted no se equivoque, que se está dirigiendo a usted, y le hace una pregunta. ¿Qué pasaría si es Dios el que nos preguntase a nosotros? Y yo creo que de eso se trata la madurez en el Señor. De eso se trata el poder ir avanzando en Dios. En que no solamente yo me atreva a poder preguntarle a Dios, sino que también Dios tenga esa oportunidad, o que yo le pueda dar esa oportunidad a Dios de preguntarme. Y fíjense qué tremendo lo que estoy diciendo. Darle la oportunidad al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios que creó el cielo y la tierra, al Dios que quiere comunicarse conmigo. Pero muchas veces no estamos tan dispuestos. Y yo quiero compartir de esto justamente porque creo que este es un año donde Dios necesita respuestas. Este es un año donde Dios va a acercarse a nosotros. De hecho, ahora, a través de la palabra, a través de esta predicación y a través de todas las predicaciones del año, de las que escuchó y de las que va a escuchar, Dios se acercó. Y vez tras vez, de manera implícita, queda una pregunta en el aire, donde somos nosotros quienes tenemos que responder. Pero este es un año específicamente donde Dios le va a hablar al corazón y le va a preguntar algunas cosas. Así que prepare su corazón, porque Dios le va a hablar y le va a preguntar. Y va a tener que darle una respuesta al Señor. Un año de respuestas de amor. Eso es lo que espera Dios. Porque cuando Él se relaciona con nosotros, lo hace ¿desde dónde? Desde el amor, no desde el temor. Dios no quiere que yo le tenga miedo. Dios no quiere que yo esté como, oye, como que si no le respondo, si yo no le sirvo, si yo no amo, me voy al infierno. No es la relación que Dios busca. Él se quiere relacionar con nosotros a través del amor. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia y que podamos ver un pasaje que yo sé que usted lo conoce. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, del 4 al 17. Es un momento específico en el ministerio de Jesús, ya después de la resurrección, donde Él se aparece a un grupo de discípulos, pero donde vamos a poder ver cómo el Señor trata de forma particular con alguien, haciéndole algunas preguntas. Leo el primer versículo y luego continuamos, amén. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se los repartió. Hizo lo mismo con el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los seguidores después de que se levantó de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Como le decía, acá nosotros encontramos un momento específico posterior a la resurrección, donde el Señor se toma el trabajo de aparecerse a los discípulos y, en este caso específico, a un grupo de discípulos que habían secundado, podríamos decir, a Pedro, pero tiene una conversación específica, después de la mitad, un poco más, tiene una conversación específica con Pedro. Y acerca de estas preguntas es la que yo le decía que a veces Dios puede llegar a tener para con nosotros. Porque a veces nosotros podemos dirigirnos a Dios y podemos hablar con Él y podemos tener peticiones y podemos preguntarle cosas, que no está mal. Pero la madurez se trata también justamente en el hecho de que Jesús también nos pueda preguntar algunas cosas. De que Jesús a veces nos tenga que detener o detenerse en el momento, en el tiempo. Para algunos puede sonar a ser confrontado, pero es parte de la madurez. El objetivo de Dios nunca fue, o de Jesús, nunca fue ni la humillación, ni el avergonzarlo, ni tratarlo mal. El objetivo fue llevarlo a un escalón más arriba en su madurez espiritual. Amén. Ahora, un año de respuestas de amor al Señor es lo que Dios espera para este año. ¿Por qué? Porque primeramente yo tengo que entender que Él se acerca a nosotros por amor. El Señor se acerca a nuestras vidas por amor. Jesucristo no solo se acercó a la humanidad por amor. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Lo saben? Versión popular. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él No se pierda, No se tenga vida. tenga vida eterna. Jesucristo se acercó a la humanidad. Jesucristo se acercó a su creación amada. Jesucristo tuvo un acercamiento y lo entregó todo en ese acercamiento. Ahora, en este pasaje específico también vemos un acercamiento personal de Jesucristo. La cruz fue la obra mayor, podríamos decir, junto a la resurrección. ¿Por qué tenía que hacer un extra? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha meditado? Tal vez no. Pero si Jesús no se hubiera aparecido, ¿no bastaría la obra de la cruz y la resurrección? ¿No bastaría solo con el hecho de que pasara por la cruz y muriera y cumpliera con cada una de las palabras que Él dijo, por más que los discípulos a veces no entendieron mucho, pero Él cumplió? Si Él no se hubiera acercado, la obra de la cruz sería totalmente valiosa para nuestras vidas. ¿Pero por qué se acercó a sus discípulos? Porque tenía una lección de amor más para dar. Y Él aprovechó esa oportunidad. Después ya iba a haber una separación inevitable. Pero Jesucristo se tomó ese momento por amor. Él se acerca a nuestras vidas por amor. Se acercó a sus discípulos. Y fíjense que dice, se presentó Jesús en la playa. Él se apareció en ese lugar tranquilamente. No lo tendría que haber hecho, si quisiera. Pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor se sigue acercando a nuestras vidas a pesar de un montón de,
podríamos decir errores que cometemos, de imprudencias que cometemos, aún sabiendo que estamos haciendo mal. A veces cometemos errores a sabiendas. Pero ¿por qué Dios se sigue acercando a nosotros? Porque nos ama. Amén. Porque sigue acercándose para darnos una oportunidad de aprendizaje de amor. Fue Jesucristo mismo quien tomó la decisión de acercarse a los discípulos en la playa. A estos mismos discípulos que habían tomado la decisión de volverse atrás. Yo a veces pienso, menos mal que Jesucristo no fue argentino, porque ya les hubiera cortado la cabeza a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos primero tenían la primicia exclusiva. Ellos estaban cerca de Jesús y Jesús les dijo, miren muchachos, el Mesías va a sufrir, va a morir. Les dio todo. Les dio toda la información. Aún ellos, en su forma de anhelar al Mesías, no lo comprendieron. No comprendieron lo que Jesús les dijo. Pero Jesucristo se lo anticipó. Jesucristo le dijo, voy a pasar por la cruz. Voy a morir. Voy a sufrir. Ellos, teniendo esa información y viendo lo que ocurrió posterior, que fue el cumplimiento de la palabra, luego se acercaron las mujeres a la tumba y dijeron, Jesús resucitó. Aún así, se volvieron atrás. Se pusieron tristes, como tal vez nosotros nos hubiéramos puesto tristes. Ojo, yo no lo digo con ánimo como de cortar cabeza a los discípulos, pero la realidad, hermano, es que a veces las situaciones nos pueden llegar a superar, como les pasó a los discípulos. Ahora, ellos se volvieron atrás. Se volvieron atrás, se volvieron a su viejo trabajo, que era la pesca. Se sacaron sus vestimentas, dice Pedro, se había sacado todo. Y muchos ven en este acto como que Pedro se quitó la ropa del ministerio. No sé si darle una explicación tan así, pero bueno, en definitiva se volvió a su trabajo anterior. Previo a volverse a ese lugar, Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Negó a Jesús. Dígame si no tenemos que estar agradecidos de que Jesús no es argentino, porque nosotros le hubiéramos cortado la cabeza. Pero Jesucristo se acercó, dice, se apareció en la playa. Y se acercó nuevamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Recuerda la oración de Juan 15? Dice, ya no les puedo llamar siervos, ustedes son mis amigos. Y esa era una expresión de cariño, una expresión de amor. Era una expresión de amor, ustedes son cercanos a mí. Por eso los fue a buscar. Por eso aprovechó la oportunidad para darles una lección más. Ellos habían vuelto a su trabajo antiguo. Habían olvidado cada una de las decisiones que habían tomado por Jesús. Porque muchos de ellos dejaron todo. Habían asumido compromisos con Jesús. Recuerda que Pedro dijo, Señor, por más que todos se escandalicen y te dejen, yo nunca te voy a dejar. Bocón, Pedro, bocón. Como muchos de nosotros que a veces nos comprometemos y después dejamos todo. Señor, yo te voy a servir. Te voy a entregar mi vida por completo. Y después nos olvidamos. Nos olvidamos que hicimos compromisos con el Señor. Nos olvidamos de que le dijimos un día, Señor, yo te amo, yo te quiero servir. Y fíjense qué interesante de que esta vuelta de Jesús para tener una conversación específica con Pedro también tenía que ver con recordarle, mirá Pedro, vos me dijiste esto. Está todo bien conmigo, pero vos te comprometiste. Yo nunca te obligué. Salió de tu boca y de tu corazón. Por eso nosotros podemos ver de que cuando Jesús se acercó por amor.
No es que ellos no merecían nada, hermano, pero se acercó Jesús por amor. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Jesús? ¿Nos hubiéramos acercado a aquel que se comprometió con nosotros, que nos dijo que se iba a jugar la vida o que nos va a acompañar y que después dejó todo? ¿Qué haríamos nosotros? No confíen más en ese. Basta. Largalo. Y si le podemos cortar, no sé si la cabeza, pero un brazo se lo cortamos. Porque nos comportamos de esa manera. Pero Jesucristo no se comportó así. Jesucristo se acercó por amor. Se acercó una vez más porque los amaba. Por eso nosotros tenemos que ver y entender que Él se acerca por amor. Y por amor nosotros tenemos que tener la misma respuesta. ¿Por qué hoy usted está acá? Porque le ama a Dios. Pero tiene que ser entendido esto. Yo voy porque amo. Estamos acá porque amamos a Dios. ¿Amén? ¿Ama al Señor usted? Amén. Por eso está acá. Entonces, hermanos, ya que estamos acá, entreguemos todo nuestro ser. Y yo sé que hay veces que no podemos, por la situación que nos toca vivir o atravesar, estar al 100. Pero hagamos el esfuerzo. Porque si Él se acerca a nosotros una y otra vez cuando aún no lo merecemos, ¿cómo yo no me voy a acercar a Él? Por amor. Él tenía una lección más para darle, una lección de amor, porque necesitaba afirmarlos en la fe, afirmarlos. Él quería animarles, Él quería fortalecerles. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Acérquense a Dios, porque Él se va a acercar a nosotros. Entonces no es que Dios está si el culto está bueno, si cantaron lo que el coro que a mí más me gusta, coincidió en el coro que yo venía pensando, eso es de Dios. No, nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Por eso todo tiene que ver con el corazón. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Yo puedo estar en este lugar, pero puedo estar totalmente lejos. Puedo estar en este lugar, pero puedo estar pensando en el asado, en el tuco de los fideos que me voy a comer después, o si hay, no hay pan, si tenemos que comprar queso. Puedo estar totalmente alejado de este lugar. Pero dice acercaos a Dios. Y yo tengo que aprender a acercarme a Dios por amor, porque le amo. Yo le amo al Señor. Recuerde lo que experimentó el día que Jesucristo le salvó. Experimentó el amor de Dios. Por eso hubo un cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que alimentar, tenemos que fortalecer en este tiempo. Acercarnos a Dios por amor. Y Él se manifiesta con acciones de amor. Como le decía al principio, la mayor acción de amor es que Jesucristo pasó por la cruz. Siempre me impacta pasar por ese pasaje donde el Señor oró en el Getsemaní y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque a Él le costó ese momento. Es donde vemos su humanidad, porque no quería sufrir. ¿Quién tan voluntariamente va a decir: yo quiero sufrir? Yo voy a sufrir, hoy yo voy a sufrir. No es parte de nuestra naturaleza, no nos sale. No es de nosotros. Tiene que actuar el Señor en nuestra vida para que nosotros estemos dispuestos a, si es necesario, llegar al padecimiento físico. No podemos dejar de mencionar que la mayor experiencia de amor o acción de amor de Jesucristo fue pasar por la cruz.
¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 8? Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Él manifiesta su amor en que, a pesar de que éramos pecadores, no es que Él murió por los que respondieron, Él murió por toda la humanidad, aún por los que lo van a rechazar, aún por aquellos que se muerden la lengua y no van a dar el brazo a torcer, aún por esa persona, Dios murió por él y lo hizo por amor. Así nos amó el Señor, de esa manera nos amó el Señor. Por eso yo le decía, nosotros nos tenemos que dar por satisfechos solo con la obra de la cruz. Pero nosotros tenemos que tener acciones de amor, así como Él tuvo acciones de amor para con nosotros. Y en este pasaje específico, hermanos, yo lo veo porque Él se acercó, y no solamente se acercó, sino que también les preparó un desayuno. ¿No le parece ilógico? Pero sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque amó con profundidad, tenía acciones de amor. Él manifestó su amor con acciones específicas. Por eso Él preparó ese desayuno en la playa. Y sabe que para la cultura oriental, todo lo que está relacionado con un momento de comida, desayuno, almuerzo o cena, tiene que ver con intimidad, con un momento cercano. Porque en esa cultura, en la cultura oriental, no a cualquiera se lo invita a comer. Ahora, cuando en aquel lugar alguien te invita a comer, es porque te está abriendo no solamente las puertas de su casa, sino que te está abriendo las puertas de su corazón. Entonces, el prepararle un desayuno fue invitarlos a un momento de intimidad. Fue invitarlos a ese momento de intimidad, de comunión profunda nuevamente. Jesucristo les quería dejar en claro de que no importaba que le hubieran dejado atrás, que se hubieran vuelto a su trabajo, que se hubieran quitado la ropa del ministerio, no importaba nada. Él los convocó a un momento más de intimidad. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor, hermano? No, eso pasa en otras iglesias, acá no pasa. Nosotros no. Pero ¿cuántas veces le hemos fallado? Pero sin embargo Dios una y otra vez nos llama a intimidad. Nos llama y nos invita a tener un tiempo de acercamiento profundo con Él. ¿Por qué? Porque tiene una lección más que darnos, una lección de amor. Y fíjense que ellos cuando arranca este pasaje que leímos, dice que no le pudieron reconocer porque estaban lejos. Porque estaban, ¿dónde estaban? En el mar, estaban lejos. Y no le pudieron reconocer. No es que tenían problema de vista. No le pudieron reconocer. Hijito, le dijo. Es una expresión de cariño. Podrían haber reconocido la voz. Pero dice, no le reconocieron. Porque estaban lejos. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando nosotros a veces sin darnos cuenta nos empezamos a alejar un poco de la presencia de Dios, no distinguimos que Jesús nos está llamando. No distinguimos que Jesús nos está invitando a un momento de intimidad. No distinguimos que Jesucristo nos está llamando para que estemos con Él. Porque nos encontramos un poco lejos. No distinguimos que está teniendo acciones de cariño. Porque fíjense que entre que ellos fueron a pescar, Jesucristo ya le había preparado un desayuno. Entonces no le distinguieron hasta versículo más abajo, un momento más abajo, posterior a la pesca. Pero Jesucristo ya había manifestado acciones de amor.
Jesucristo no solamente se entregó en la cruz, no solamente padeció dolor físico, sino que en este momento específico de esta historia se acercó a ellos y tuvo acciones de amor. Les preparó un desayuno, los llamó y los convocó a un momento de intimidad, a pesar de. Por eso, hermanos, yo tengo que valorar lo que la palabra dice, porque es lo que sigue ocurriendo hoy. Y cuando yo, sin darme cuenta, me comienzo a alejar de la presencia de Dios, no me doy cuenta de que Dios está teniendo acciones de amor. A veces las acciones de amor de Dios son a través de personas. Son a través de personas que expresan cariño, que expresan que están orando, que expresan que me mandan un versículo o que me visitan o que me preguntan, ¿te podemos visitar? Pero a veces estamos lejos y lo que vemos es otra cosa. Qué molesto, hermano. Qué molesto. Ya seguro que quieren venir a echarme en cara que no me estoy congregando, que no estoy buscando. Entonces algunos allá no lo distinguen al Señor, no distinguen que es el amor de Dios que se está acercando y se vuelven así como en la burbuja para adentro, ¿no? Y se alejan, y se alejan. Y cuanto vos más te alejas, menos vas a poder ver el amor de Dios. Ahora, Jesucristo los llamó y ellos después se dieron cuenta. Gloria a Dios que estuvieron a ese momento justo, porque la historia podría haber sido otra si ellos dijeran, no, vaya a saber, es un borracho. Si estuvimos tratando de pescar y no pescamos nada, vámonos a la casa. Y hay algunos que ven la solución en alejarse en vez de acercarse a Jesús, en vez de acercarse al Señor. A veces nosotros esperamos grandes manifestaciones del Señor para con nosotros. Esperamos que el Señor haga milagros grandes, extraordinarios. No es como decir, yo estoy esperando que Dios haga esto para poder contarlo a mis hermanos. Y no nos damos cuenta que Jesús ya se está moviendo alrededor nuestro. Él está enviando personas, Él está dándonos oportunidades, generando oportunidades. Yo a veces pienso esto, hermano. Y tal vez usted puede estar en desacuerdo y está bien. Pero yo siento esto y es mi convicción. Se la comparto. Hay personas que a veces se expresan que tienen o que tenían ganas de hacer algo o que quieren hacer algo en favor de su vida. Tal vez después no lo hacen. Pero el solo hecho que expresen que tienen ganas de bendecirme, ganas de hacer algo en favor de mi vida, yo ya veo el amor de Dios. Porque ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Si no somos familia. Pero hay gente que Dios la pone en el camino. Hay gente que Dios usa porque son expresiones de amor de Dios. Pero a veces yo estoy tan concentrado en que ocurra ese milagro tremendo y maravilloso que no puedo ver que Dios ya está obrando. Y a veces sin darnos cuenta nos comenzamos a alejar y no podemos ver con claridad que es Dios el que se está acercando a nuestra vida. Que nos quiere hablar, nos quiere bendecir, nos quiere alentar. Por eso Jesucristo se tomó ese momento, porque necesitaba expresarle una lección más, una lección de amor. Así como Él se manifiesta con acciones de amor, Él desea que seamos la manifestación del amor de Dios a otros que lo necesitan. Porque hay personas que sí están totalmente alejadas y que pueden llegar a ver el amor de Dios a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos acercamos, porque nos brindamos, porque le ofrecemos, no sé, el orar por lo menos, es lo mínimo que nosotros podemos a veces hacer. Hay gente que no te quiere escuchar, pero si vos le decís, vamos a estar orando por usted, muchas gracias. Muchas gracias. Pero yo tengo que disponer mi corazón para hacer una expresión de amor. Tengo que entender que Dios me está llamando a tener intimidad, a tener comunión.
No solamente para disfrutar yo, sino también para que otros puedan alcanzar el amor de Dios. Y lo otro que yo puedo ver a través de este pasaje es que Él nos invita al servicio por amor. Porque ya pasando de esa generalidad de que trató con los discípulos, los llamó a un momento de intimidad, y después de la intimidad, sí, Dios a veces tiene que tratar con algunos temas específicos. Y ahí es donde fue a Pedro, porque Pedro le negó 3 veces y necesitaba ser confirmado en su llamado. Él necesitaba ser confirmado. Imagínense lo que debe haber pasado por el corazón de Pedro, de cómo él se pudo haber sentido culpable de haberlo negado. Yo creo que cualquiera en su lugar lo piensa y sí, uno diría, y no, yo ya estoy descartado, yo ya no sirvo para esto del ministerio. De hecho, hasta se sacó la ropa, se fue a pescar, quiso volver a su vida antigua. Pero sin embargo, Jesucristo se acercó. Y después de ese momento de desayuno, ese momento de intimidad, Jesús se dirige a Pedro específicamente. Y lo confirma en ese llamamiento. ¿Y qué pregunta, hermano? Y acá es donde yo quiero que usted entienda, de que a veces Dios nos puede llegar a preguntar, ¿me amas más que esto? Y no es una pregunta de reproche. No nos equivoquemos, no le está reprochando, pero lo está llevando a la reflexión. ¿Por qué? Porque Pedro habló. Porque el Señor quería que entendiera que Él no se había olvidado de sus palabras, de que Él se había involucrado con Jesucristo y se había comprometido con Él. Se había comprometido con Jesucristo. No se comprometió con una organización. Se comprometió con Jesús. Sus palabras son un compromiso. Ahora, hermano, nosotros estamos en un tiempo donde la palabra ya no tiene valor. Si no queda por escrito, si no es por escrito, no vale. Pero nosotros sabemos que en el reino de Dios nuestras palabras sí tienen peso. Sí tienen peso. Por eso el Señor nos llama a que soltemos la palabra. Porque la palabra es algo que Dios respalda. No mi palabra, sino la palabra de Dios. Cuando yo la suelto con convicción, Él me respalda. Pero acá el Señor le está diciendo, Pedro, vos me hablaste, vos me dijiste, vos te comprometiste conmigo. Notemos cómo el servicio al Señor está totalmente relacionado con el amor. Porque cada vez que Pedro le respondía que le amaba, ¿qué le dijo el Señor? Apacienta, cuida, ¿no? Según la versión es pastorea, alimenta, cuida. Pero le llama y le convoca al servicio. A un Pedro que se había alejado, a un Pedro que tal vez no había sostenido su palabra. Pero una y otra vez el Señor le confirmó, yo te llamo al servicio. Yo te llamo al servicio. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, 23 y 24? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor nos recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Amén. Entonces lo que hacemos, nuestro servicio, viene como consecuencia del amor, pero lo hacemos para el Señor. No lo tenemos que hacer ni para que nos vean, ni para que nos aplaudan, ni para que nos feliciten. Recuerdo una serie hace un tiempo atrás en la pandemia, se hizo conocida, que hablaba de todo lo que ocurría dentro de una iglesia grande, podríamos decir. Y siempre recuerdo que en uno de los capítulos había una mujer que ella la fueron a buscar porque había dejado de congregarse. Ella dice, bueno, yo vuelvo, pero me ponen una chapita con el nombre de mi asiento
como socia fundadora, como parte de la fundación, ¿no? Y hay gente que va por la chapa, hermano. Esto es lo que a mí me quedó en criollo. Hay gente que va por el reconocimiento, quieren que los reconozcan, quieren que le aplaudan el servicio que han hecho, cuando en realidad todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. Ahora, ¿mi recompensa de quién viene? De Dios. De Dios. Hay cosas que van a ser recompensadas acá, el Señor lo dijo. Si nosotros damos un vaso de agua a un niño, dice, no va a quedar sin recompensa. En este siglo y en el venidero. O sea, no solamente vamos a experimentar una recompensa acá, sino también cuando venga el Señor. Entonces, hay cosas que tienen que ver con una recompensa acá, pero que viene igualmente de parte de Dios, no de los hombres. Y yo tengo que servir a Dios, entendiendo primero que nada que viene como consecuencia de mi amor por Él. Por eso el Señor le dijo, ¿me amas más que esto? Dios nos lleva a la reflexión en este tiempo. Dios nos lleva a la reflexión. ¿Me amás realmente? Y ¿saben qué? Yo lo veo esto casi como una preocupación en la iglesia. No solamente en esta iglesia, sino en la iglesia en general. El hecho de hablar del amor, pero amor de palabras. Pero nos hemos perdido el norte en relación a amar al Señor. En amar al Señor y hacer las cosas porque amamos a Dios. Nosotros tenemos que retomar esas enseñanzas que son base fundamental de nuestra fe. Servimos a Dios porque le amamos. Servimos a Dios porque le amamos a Él. Y si un día va a venir una recompensa, viene de parte de Él. Por eso Jesucristo le pregunta, y por eso la respuesta tuvo que ver con el servicio. Todas las respuestas fueron llevadas al servicio. Las respuestas de amor. Y ¿sabe qué, hermano? Al igual que Él, que vino a servir por amor a la humanidad, hoy nosotros somos llamados al servicio por amor al prójimo. Somos llamados a servir. Y ¿sabe qué, hermanos? Hay veces que puede llegar a ser hasta algo pesado servir a Dios. Algo que por momentos el diablo te dice no vale la pena. Pero ahí es donde yo tengo que sostenerme en la palabra. Porque lo que yo hago y lo que yo sirvo es por amor a Dios. Y si hoy estamos acá y permanecemos y vamos a seguir permaneciendo en este año, es porque amamos al Señor. Por eso una iglesia madura sabe dar respuestas al Señor. Y a eso nos llama el Señor en este tiempo, a dar respuestas de amor. A dar respuestas de amor. Entender que Él se acerca y se acercó a la humanidad por amor. Y nosotros nos tenemos que acercar a Él por amor. Que Él tuvo acciones de amor concretas, como también espera de nosotros acciones concretas de amor. Y que nosotros podamos, como consecuencia de nuestro amor, servirle a Él. Y que este año sea un año de servicio por amor. Servicio por amor a Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Te adoramos.